Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Hoy, día martes, 22 de agosto, continuamos con estudios bíblicos. Nuestro hermano Fidel García, con un libro de Hechos de los Apóstoles, estamos para ver y considerar el resumen. Capítulo 12 de los Hechos, verso 18 a fin de capítulo. Estamos viendo que ya Pedro, por esa gran y maravillosa liberación de la cárcel, ya habiendo librado a Pedro de Herodes, de esa prisión. Vamos a ver cuál es el resultado, ¿no? Él está tocando la puerta a donde estaban Leandro, reunidos. disculpa que te interrumpa. Sí tienes razón. Es hasta el verso 18, que el 18 en adelante lo terminamos ahorita. No lo Amén, hemos varón. terminado. Amén, varón. Está el apóstol Pedro, está realmente, como usted lo puede ver en el verso, del verso 10 al verso 11, ahí él ha superado la primera, la segunda y la tercera hasta la cuarta guardia. Eran cuatro soldados de cuatro guardias, todo lo que estaba custodiando a Pedro, inclusive estaba durmiendo. Y dice, habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan. O sea, él está considerando todo lo que está pasando y ya él está volviendo en sí, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha que se llama Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos dijeron, estás loca, pero ella asustada que así era, entonces ellos decían, es su ángel. Estamos hablando de que hubo ese momento de, de, de confusión, de alegría, bueno, ese momento donde Pedro llama, quizás Rode de entusiasmo o de alegría se fue corriendo y no le abrió la puerta a Pedro, sino que más bien fue a anunciar que él estaba en la puerta. Pero la iglesia estaba orando. Esa es una consideración muy importante en el versículo 12. Bueno, estoy hablando de la iglesia, los que estaban reunidos en casa de Marcos estaban haciendo oración. Eh, y realmente siempre Dios liberando al pueblo, siempre Dios socorriendo al llamamiento que le hace las personas. Dice el 13, esa muchacha Rode, bueno, no abrió, sino que salió corriendo y, y quizá lo más importante en Pedro era seguir llamando, era insistir, como dice el verso 16, mas Pedro persistió en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, pero él haciéndoles con la mano señal que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Una de las cosas también importantes que el haber sido liberado por Dios de parte de la cárcel, la decisión que tomó Pedro fue la más idónea, ir donde estaban sus hermanos en Cristo, ir donde estaban reunidos orando, ir donde acostumbraban ellos a orar. No se fue y aprovechó las circunstancias quizás de buscar cómo salir de la ciudad, cómo buscar la forma de buscar su beneficio propio, sino que fue a reunirse, fue a congregarse, porque es algo que él había entendido, lo había considerado, de que un ángel de Dios le había liberado de la cárcel. Hermanito Fidel, continuamos. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Amén, hermano. Quedamos en el verso del 18 vamos a ver, del 18 al 25. Por favor, algún Te hermanito que leo, lea. mi hermano, Amén, del hermano. capítulo 12, El capítulo 12, sí. del 10. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre lo que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí.
Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Creo que Fidel se quedó pegado. Sí. O Bueno, está amén. pensando, o te quedó pensativo. Bueno, la hermana acaba de leer la lectura del 18 al 25. Entonces luego que fue otro día, hubo un poco alboroto entre los soldados sobre lo que había sido de Pedro. O sea, imagínate esos informes de los soldados hacia el rey, donde, donde lamentablemente, ¿qué le ocurría a un soldado que su propio preso bajo su guardia le había sido escapado? Entonces ahí vemos un pequeño paralelo con el carcelero de Filipos, donde Pablo le grita, estamos aquí dentro, no nos hemos ido ninguno. Ahí el verso 19 dice, mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos, ¿qué dice hermanito? A la muerte. Ahí está la sentencia. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Cada vez que un soldado incurría en un problema de esto, bajo su propia guardia, la orden era la muerte inmediatamente. Por eso es que ese soldado, siempre me recuerdo, ese soldado, el carcelero fue corriendo. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Mi vida corre peligro. Igualmente pensando también el apóstol Pablo que lo más importante era su salvación espiritual. Hermano Fidel, ¿usted no puede escuchar? Sí, hermano, porque no, se cayó ahora el otro internet, volví a entrar con el otro. ¿No? Dios permita que podamos concretar el estudio. Amén. Bueno, sí, ya vimos que el versículo 18 al 25, vemos simplemente, hermanos, que los custodios, como tú habías dicho en el resumen, esas 16 personas que estaban allí, 16 hombres, que habían custodiado a Pedro durante esas horas que estuvo preso. ¿Se escucha? Sí, sí, Perfecto, ¿Se escucha? perfecto. sí, sí te Sí, sí, se oye, escuchamos, se sí te oye. oímos. Está bien. Y el ángel, Ya no se escucha. Se volvió a caer la comunicación. Bueno, hermano, seguimos. Dice lo que comentaba del 19. Bueno, seguramente nuestro hermano Fidel tiene más comentarios. Está volviendo a entrar, no sé si se va a poder dar tan... no nos ayuda. El Sí, internet hoy, ¿vale? Bueno, como vamos a ver hasta dónde nos llegamos. Por supuesto, estos custodios tenían una ley, hermano. Una ley en ese momento que si un prisionero se escapaba, ellos pagarían con su vida, como fue, dice en el versículo eh,
19 y el 20, ¿ok? 19 prácticamente. Dice que más Herodes, habiéndolo buscado de hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. O sea, esto es lo mismo que va a pasar en el capítulo 16 de Hechos, 16, 28, 26 al 28. Aquí lo vemos. Dice, entonces cuando hubo Pablo y Silas con el carcelero, ¿se escucha? Ahora sí. Sí, varón. Bueno, creo que volvió al otro internet. Este, quedamos en que en el capítulo 16 del mismo hecho lo vamos a ver, pero aquí vemos una muestra de lo que sucedía constantemente bajo esa ley que tenían ahí los reyes. Entonces vemos que en el verso 26 dice que estaban presos Pablo y Silas, y dice que entonces sobrevino de repente un gran terremoto, y de tal manera los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas se soltaron. Muy parecido a lo que sucedió en este capítulo 12. Y dice, y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. ¿Por qué? Porque sabía y conocía la ley, porque creía que los presos habían huido. Mas Pablo en el 28 dice a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y ahí él entró, por supuesto, lo vamos a ver cuando estemos en ese capítulo. Vemos que sí, efectivamente, eso era una ley por si, que si se le escapaba un preso de estos custodios, todos los que estaban allí iban a pagar con su vida. Entonces vemos en el verso 20, vemos que Herodes, por supuesto, enojado contra los de Tiro y los de Sidón, dice que ellos vinieron a un acuerdo ante él. ¿Por qué? Porque veo acá, hermano, veo acá que Herodes estaba enojado contra y pidieron paz. ¿Quiénes pidieron paz? Los de Sidón y los de Tirón, porque sabía que este hombre no era nada bueno. Resulta y tal que esto pasa también en muchas congregaciones, hermano, y este ejemplo lo veo cada vez que en muchas iglesias, lo que sucedió del 20 al, al 21, se ve en muchas iglesias, hermano. Vean lo que dice aquí, y Herodes estaba enojado contra Tiro y Sidón, y ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornaron a Blasto, y dice que era el camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Dice, y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les dio un discurso. Esto lo vemos a diario, hermano, cuando vemos que la iglesia, los miembros de la iglesia, eh, colocan un interés y alaban al predicador, al pastor, lo, lo colocan, le rinden pleitesía a estos líderes, hermano, alabándolos eh, por su palabrería. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Por supuesto, teniendo favor o algo ofrecido o un beneficio oportuno. Y esto lo vemos de parte de los miembros de la iglesia. Esto me lleva a pensar a mí también la otra parte, el otro frente, el líder de la iglesia. ¿Qué hace? Bueno, le encanta recibir alabanza, honra y sentirse vanagloriado, hermano. Eso también pasa en muchas congregaciones. Pero
el mismo Dios, aquí mismo el mismo Dios, en este mismo versículo, dice que le da una lección tanto cuando ven lo que Dios le dice a través del ángel que dice en el verso 22, dice, y el pueblo aclamaba gritando voz de Dios y no de hombre. Y el 23 dice, y al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios. Hermano, las heridas pueden ser tanto para el líder como para la iglesia. Si no le damos la debida alabanza a Dios, si no le damos la debida gloria a Dios. Esto nos enseña mucho hoy. Esto debe enseñar a los líderes de la iglesia, hermano. ¿Qué puede suceder? Este es un ejemplo claro cuando no le damos la gloria al Altísimo. No le damos la gloria al Altísimo, sino que nos vanagloriamos a un líder especial allí. ¿Por qué? Porque tenemos que recibir algo a cambio. Y no es precisamente la palabra de Dios. Algo buscaba este pueblo. Este pueblo, aparte de la paz, dice el verso que buscaba el abastecimiento del rey. Era el abastecimiento del rey. Muchos líderes religiosos, muchos líderes de las congregaciones abastecen no principalmente de la palabra de Dios al pueblo de Dios, sino de otras cosas. Entonces, esta lección nos enseña, hermano, nos enseña mucho. Nos enseña tanto aquí enseñó, o sea, vimos a Herodes ser completamente comido por gusanos, como dice aquí, por darse la gloria a él y no la gloria a Dios. Y al pueblo una enseñanza por darle la gloria a quien no debe, sino a Dios. Aquí lo más importante que dice el versículo siguiente, el versículo 24, dice que la palabra crecía y se multiplicaba. O sea, eso es importante. Porque después de este hecho, que vieron la muerte de Herodes, la palabra crecía y se multiplicaba. Yo creo que hubo conciencia de parte del pueblo de Dios, de parte de los que la honra que daban allí, que no era precisamente a Dios. Alejandro. Sí, me hiciste acordar un texto, Fidel, de Romanos capítulo 1 verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Amén. Eso es claro, hermano. Y por eso es mire, la palabra de Dios dice ella misma que es como arma, como espada de doble filo. Entrar, salir, corta al salir, al entrar y corta al salir. Por eso es que lleva dos filos. Y esto nos debe enseñar a nosotros cada día. Este pueblo magnificando y este pueblo vanagloriando a un líder, y vemos al líder vanagloriándose el mismo antes que a Dios. Esa palabra es importante, la vanagloria. Dice que debemos humillarnos, no debemos vanagloriarnos. Debemos ser completamente discretos, debemos tener una precisión cuando nosotros vamos a hablar, inclusive cuando vamos a predicar muchas veces, debemos predicar de Dios, no debemos predicar de uno mismo. Y uno cuando va a hablar, debe hablar primeramente de Dios, no de uno mismo. Amén. Bueno, ya con esto ya vamos a empezar el capítulo, ya vamos a empezar el capítulo 13, pero lo vamos a empezar con el versículo 25. Vamos a leer el capítulo 13 del 1 al 5, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Por favor, María, hermanita, por favor. María. mucho. Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero.
Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquia profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ya, hermano. Hasta el 5, hermano. Del 5, excusen. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Hermano, ¿cómo se lee eso? Seleucia. 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 Gracias, hermano. Y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y tenían también a Juan de ayudante. Amén. Amén. Por eso es que les explico acá, cuando vamos a empezar el capítulo 13, vamos a ir al versículo 25, porque vemos el primer viaje misionero de Pablo, donde dice que estaba, ¿dónde? Volvieron de Jerusalén. O sea, estaban en Jerusalén y volvieron de Jerusalén a Antioquía. Ese es el verso que dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. Vemos el versículo que se cumplió, lo que dice en el capítulo 11. Aquí está, el hermano coloca acá, vemos Antioquía. ¿Dónde está acá Alejandro? Antioquía está donde está Pisidia, Galacia, Iconio, Listria. Fíjate que donde estaba Chipre, que es el próximo viaje donde salen, de Antioquía a Chipre, ahí lo vemos, es lejos, ¿no? Y por supuesto van en embarcación, van en agua, ¿no? En el capítulo 11, que lo leímos clases anteriores, versos 19 y 20, dice que estábamos aquí, dice el capítulo 11, 19 y 20, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos por causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron a Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos y anunciando el evangelio del Señor Jesús. Aquí se ve y se cumple lo que lo que hubo en este capítulo. No sé si me captan allí la idea. Cuando estaban allí, venían saliendo, y aquí se cumple exactamente en el capítulo 13, se cumple lo que se habló en el capítulo 11. Cuando dice: y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, dice, y maestros, de los cuales nombran Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, que lo vimos ahorita allí, de Cirene, Manaén, dice, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca y a Saulo. Esto hay que darle un poquito de paréntesis aquí en este versículo 1, hermano. Quiero darme un poquito de tiempo acá, ¿no? Dice que, por supuesto, se cumplió lo que estaba en el capítulo 11.
ahora vamos a ver qué es lo que está sucediendo aquí cuando habla en este capítulo 13 de estos personajes. Quiero darme un poquito de tiempo aquí porque quiero darle un poquito de historia y hacer un poquito de lo que eran los Herodes, la remembranza sobre esta cofradía que había aquí o esta monarquía que había aquí, sobre estos Herodes. Quiero hacer un poquito de paréntesis. Y por supuesto, Bernabé conocemos. Y este hombre llamado Simón Níger era negro, leyendo un poquito, era negro, era un hombre negro, era un hombre de color. ¿Okay? Lucio de Cirene y Manaén. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre, bueno, Manaén dice que era un hombre que era criado junto a Herodes el Tetrarca. Manaén tenía algún parentesco con los Herodes y principalmente con el Tetrarca. E incluso leyendo un poquito, también dice que era con Herodes el Grande. Pero estos dos hombres tenían pensamientos muy diferentes, tanto Manaén como Herodes el Tetrarca, porque ahí vemos que se dedicaba Herodes Manaén, se dedicaba porque era un maestro y un profeta. Y lo que pude leer un poquito sobre este hombre era que también le profetizó sobre este reino que tenía este hombre llamado Herodes el Grande. ¿Okay? Entonces, vamos a pararnos un poquito aquí para analizar sobre la historia, sobre esta monarquía de los Herodes. Ya habíamos hablado un poco sobre ello, pero quiero profundizar un poquito más porque trae mucha confusión. Hermana Ladies, por acá levanta la mano. Sí, hola, buenas noches, hermanos. Bendiciones para Bueno, todos. amén. Hermanos, sí, precisamente tengo una pregunta allí porque fíjense lo que usted está mencionando con referencia a los personajes que refiere el verso 1. Que habla de con Herodes el tetrarca. Ajá. Yo estoy mirando la versión traducción lenguaje actual. Ajá. Y me habla de Herodes, el rey Herodes Antipas. Es Y correcto. Herodes Antipas era hijo de Herodes el tetrarca. Exactamente, eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces es lo que yo estoy viendo ahí, pues, o sea, ¿era el papá o era el hijo el que estaba ahí? Ya se lo voy a explicar. Exactamente, por eso es que voy a hacer un paréntesis en este capítulo 13, verso 1, porque trae mucha confusión. Yo también estaba así, pero investigando un poco sobre ello, vemos a esta por supuesto, esta monarquía, porque para mí era una monarquía, porque era, quítate tú para ponerme yo, y venía así, bueno, poco a poco entonces vemos la historia. Vamos a estudiar un poquito sobre eso, sobre una remembranza que hay sobre esta monarquía de los Herodes. Por supuesto, comienza con Herodes el Grande, y lo vemos en Mateo capítulo 2, verso 1. Quiero que me acompañen allí, por favor. El que lo tenga lo lee. Hermano, corrígeme si estoy equivocada. Cuando la palabra dice Herodes el tetrarca, se refiere a Herodes el Grande, porque era el tetrarca el que tuvo los 4 hijos Herodes, ¿no? No. Herodes el Tetrarca es Antipas, porque lo magnifican como uno del sucesor directo de Herodes el Grande. Y lo vamos a ver ahorita para que tengan una... Antipas es el que le dijo a Pablo, casi me persuades a ser cristiano. Ya lo vamos a ver. Vamos a ir a analizar aquí sobre el Mateo 2.1. Vamos a ver quién era este Herodes, que lo vimos la clase pasada, pero vamos a ratificarlo. ¿Ok? Vale. De todas maneras, si yo me equivoco, por supuesto, tenemos allí muchos estudiosos y que saben un poco más que yo lo mejor, ¿verdad? Lo más seguro. Dice Mateo capítulo 2, dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días de Herodes.
vinieron del oriente de Jerusalén unos magos. Aquí vemos a Herodes el Grande. De aquí empieza esta monarquía. Luego, en el mismo capítulo, vamos a ver, de aquí salieron cuatro hijos. El primer hijo es Arquilao. El segundo es Antipa. El tercero es Filipo o Felipe. Y el cuarto que está aquí es Aristóbulo. Esos son los cuatro que se nombran acá. De estos Herodes. Todos eran Herodes. Herodes Antipa, Herodes Filipe, Herodes Aristóbulo y Herodes Arquilao. Entonces, vamos a ver acá en el 22, donde ratifica el que sucedió a Herodes, porque Herodes inmediatamente aquí, después que vemos en el versículo 20, en el versículo 17 del mismo capítulo, dice que entonces se cumplió lo dicho por el profeta, cuando dijo: la voz oída de Rama, grande lamentación, lloro y gemido. ¿Por qué? Porque había muerto Herodes el Grande. El 22 dice: pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, aquí vemos que era Herodes el Grande, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueño, se fue a la región de Galilea. Ahí hubo paz. Hubo paz en ese momento. ¿Por qué? Porque la persecución del niño era grande. ¿Okay? Vemos el capítulo 2, donde vemos la persecución. Vemos que perseguían a los niños. Inclusive Herodes mató a los niños, como dice el versículo de este capítulo, dice que mató a todos los niños menores de 2 años. El verso 16 dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén. Dice, y en todos sus alrededores. Esto fue la primera persecución desde el nacimiento de Jesús por parte de Herodes el Grande. Vemos que, por supuesto, lo que sucedió cuando por revelación, dice aquí de un sueño, se fueron directamente a Galilea. Por supuesto, este hombre, Herodes Arquelao, era un hombre demasiado, bueno, pues, fuerte, sanguinario, inclusive contra judíos, los mató dice la historia que mató más de 3.000 judíos. Y fue el que sucedió a Herodes el Grande. En el mismo entorno de esa sucesión aparece Herodes Antipas. Herodes Antipas es el tetrarca, y lo vemos en este capítulo, donde podemos verlo por primera vez en Lucas capítulo 3. En Lucas capítulo 3, verso 1. Aquí lo vemos en Lucas capítulo 3, verso 1. Dice: en el año 15º del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, dice, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisania, tetrarca de Abilinia. Vemos acá también lo que pasa. La palabra tetrarca, para tener un poquito de noción de esto, la palabra tetrarca era
la división de 4 espacios de una ciudad. Eso es lo que significa la palabra tetrarca. Se habían dividido una nación en 4 pedazos. Por eso es que significa, decían tetrarca. Y eso lo nombran ahí a todos los que estaban involucrados en esa división. Pero cuando vemos a este Antipas, que fue primeramente quien mató a Juan el Bautista. Esta es la historia. Eso lo vemos en Mateo capítulo 14, del 1 al 11. Dice Mateo capítulo 14, del 1 al 11. Por favor, quien tenga lo lee. Leo, dígame qué, hermano, Mateo, ¿qué? Mateo 14, Mateo 14 del 1 al 11. Vale, leo. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerle. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque temían a Juan por profeta, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: deme aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Aquí vemos cuál fue por reconocida esta historia de Juan, ¿no? Que muchos, por ejemplo, los testigos de Jehová la usan porque no celebran cumpleaños por esta historia, ¿no? Y vemos cómo este hombre, Herodes Antipas, que lo ponen aquí como tetrarca, lo vamos a ver nuevamente en el libro de los Hechos, como lo vamos a ver, como lo estamos viendo en el capítulo 13. Es el mismo Antipas, ¿ok? Porque ya vimos que el anterior, en el capítulo 12, no era el mismo. El capítulo 12 habla de otro Herodes. Entonces, por supuesto, esto también nos enseña, nos dice aquí cuál es este otro Herodes que está aquí. Este en el versículo 3, que fue el hermano de él, que era Felipe, era Herodes Filipo. Esto también ya nos pone el tercer Herodes. Aquí está, bueno, esto aquí es bastante. Ok. Bueno, ahí tienen un poco sobre las mamás, aparecen toda la trayectoria de ellos. ¿Okay? Entonces, vemos a Felipe, esposo de Herodías. Por supuesto, aquí lo que hubo fue una locura cuando llegó este Herodes y se metió con la mujer de su hermano. Dice en el capítulo 14:3. Dice inclusive que
ella, pues que se casó y todo con ella. Un poquito más profundo allí, que se casó. Pero vemos este Herodes en el capítulo 12, es el hijo de Aristóbulo. La historia también la vimos la semana pasada sobre este Herodes Agripa I, porque había también su sucesor, Agripa II, ¿okay? Que fue cuando este fue el que murió ahorita con gusano. Este Herodes Agripa I. Eso es lo que estamos viendo. Por supuesto, hay mucha tela que cortar con Herodes Antipas, que fue uno de los que tuvo más trayectoria porque este Herodes se ve desde Jesús, inclusive hasta cuando cuando fue llevado ante él. Por supuesto, se lo mandó nuevamente al mismo Pilato. No veía nada, no veía ningún problema en el capítulo, en Lucas 23, no veía ningún tipo de problema de lo que le estaban acusando. Entonces, vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí, hermano, para que puedan hacer preguntas y que entre todos podamos contestarla, como la hermana Lady comenzó allí haciendo esa pregunta. Quedan los micrófonos abiertos, mis queridos hermanos. Amén, varón. Dios te guarde, hermanito. Sí, efectivamente, bueno, ahí lo que comentabas, pues, de los Herodes, ¿no? Esa dinastía donde cada uno de ellos, lamentablemente, hicieron los malos delante de Dios. Así me hizo acordar mucho el camino de Jeroboam y los reyes del norte, pero lamentablemente este ni siquiera conocía a Dios. ¿Por qué? Porque no le dio la gloria a Dios. También me llama la atención cómo empieza, ¿no? El capítulo 13 de que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, y aquí hay un cambio, ¿no? Como ya del capítulo 13 en adelante vamos a estar estudiando al apóstol de los gentiles, al apóstol Pablo con su primer viaje misionero. Hay un texto que sé que lo leíste, pero lo voy a buscar en Mateo 14:9. Dice que entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó que se la diesen. Eso que leíste cuando mandó a cortar la cabeza de Juan. Me, me llama la atención también que, bueno, quizás él tendría cierto apego, ¿no? Quizá porque le entristeció, dice la escritura. Pero lamentablemente sus vidas no marcaron la diferencia. No se le dedica espacio. Bueno, Dios, el Espíritu Santo no quiere dedicarle espacio más, sino centrarse en Pablo. Y otro comentario para terminar. Eh, este Saulo en el verso 2 está ministrando esto con el Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Y creo que todos los que estamos presentes, que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, debemos de tener la voluntad, la determinación de dejarnos guiar por la palabra de Dios. No es lo que nos diga nuestra conciencia, ni dejarnos guiar por el corazón perverso y engañoso, sino es dejarte guiar por el Espíritu de Dios, es conocer a Dios estudiándole y poniéndolo por obra en nuestras vidas. Gracias, hermanito Fidel. Sí, Alejandro. Volviendo un poco ya a Mateo 14, en el verso 5 hay una respuesta sobre lo que tú quieres, lo que tú estás analizando. Dice que Herodes quería matarle, pero temía al pueblo. Ni siquiera temía a Dios, sino que temía al pueblo porque tenía a Juan por un profeta. Aparte de eso, él sabe que hizo una injusticia. Él sabe que hizo una injusticia y aquí en los versos siguientes, cuando él se retracta o quiere retractarse, no puede porque para ellos una promesa era primero, o un juramento,
era primordial. Fíjate que en el verso 7 dice, por el cual le prometió con juramento de darle todo lo que pidiese. O sea, para ellos era una ley, un juramento. Para ellos era una ley antes de la vida de una persona. O sea, es demasiado, demasiado fuerte cuando esas personas juraban. Y en el verso 9 dice, en el verso 10 que se dice, dásela. Y en el verso 9 dice, entonces el rey se entristeció por causa del juramento de los que estaban con él en la mesa. Y mandó que se la diese. Dime, Alejandro. Sí, ahí un contraste grande. Fíjate cómo piensa un rey terrenal impío y corrupto como él, donde él va a decir abiertamente, pídeme lo que quieres que yo lo haré, aunque sea matar a una persona y no romper ese juramento, cuando la madre de los hijos del trueno le dijeron, yo quiero que mi hijo esté a la derecha y uno a la izquierda, era una madre que quería lo mejor para sus hijos. Y Jesús, ante esa petición, ella le dice, Señor, ¿tú podrías hacerme algo? Y él le dice, primero dime lo que quieres a ver si puedo. Muy diferente, muy distinto a la decisión de Herodes con respecto a la decisión de Jesús. No tengo esa Amén. autoridad. Amén. ¿Alguien más quiere aportar algo sobre los Herodes? Por allí, hermana Ley está un poquito clara o le hace falta un poco más de explicación. No, sí me queda claro. Lo otro que yo manejaba, la información que manejaba de la mujer de Felipe, que este Felipe no era un Herodes, sino que era un cuarto hermano de ellos, aparte de los otros dos, que no era Herodes Felipe, sino que este era otro Herodes, que eran como, no sé Dice, si dice, era dice por allí que no era hermano de papá y mamá, sino que era medio hermano. O sea, no exactamente, era entonces hermano directo no le importaba, no le importaba pues quitarle a la mujer a él, sí eran medio hermanos. Y lo otro también que yo manejaba, porque a mí me llamó mucho la atención eso de que, o sea, ¿qué baile hizo esa chica para poder hacer que ese hombre diera una palabra de la cual no pudiera retractarse? Entonces estuve estudiando y danzar en medio, en la Biblia, en esos tiempos se refería a danzar desnuda. Entonces dice que por eso fue que ese hombre se Bueno, quedó como conquistado tal con desnuda no creo, pero sí era semidesnuda, porque acuérdense que no sé si vemos ahora también vemos mucho esto, ¿no? Eh, no fue ni siquiera porque le dio la gana, sino porque hizo una promesa. O sea, ahí una promesa tenía que cumplirse. Eso no fue ni siquiera, es más, aquí se fue que se entristeció. O sea, se entristeció, entristecerse. No sé si tienen algo, usted que tiene la otra versión, cuando dice esa palabra entristecerse, yo creo que se arrepintió, arrepentirse. Algo así, debe decir algo en una de las versiones que ustedes tienen allí que no es Reina aquí. Valera. La traducción lenguaje actual dice, se puso muy triste, ¿Sí? porque era Entonces, algo que no quería hacer y lo tuvo que hacer porque ya había dado su palabra. pero sin embargo, los versículos anteriores en el ciclo dice que quería matarlo. Sí, O sea, era la intención del corazón hacerlo, pero luego, exacto, porque se iba a poner triste si tenía tiempo anterior, decía que lo quería matar y que no lo hacía porque el pueblo lo consideraba un profeta. un Entonces, profeta. esos Herodes eran medio locos también. Sí, es que eso tenía en su toque. Pero que ya ellos tenían temor de esto, de la parte celestial, de la parte, cuando vieron un profeta, cuando veían a alguien diciendo, tenían algún temor, eso sí lo tenían, con mucho ahínco, ¿no? Y sencillamente cuando habla de esa mujer, era semidesnuda, eso era un ritual que hacía. Inclusive, esta muchacha se veía que era una doncella, era algo, no era una. Y eran unos depravados porque es que esa era su sobrina.
Es que Eran para ellos la familia. mujer, acuérdense una cosa, hermano, para la mujer ella era un cero a la izquierda, era basura, la mujer en aquel tiempo también era basura, o sea, no le importaba quién fuese, y incluso hacían barbaridades, no le importaba. El estímulo, por supuesto, el vino, el licor, el poder. Incluso Pero vemos, fíjate que a pesar de todo esto, que sabemos que era así, ciertamente lo que usted dice, pues tenían en alto el honor en la palabra y eso, porque la promesa la cumplían, pues. uh-huh, vea lo distinto y vea el paralelo cuando David, no sé si se acuerdan, cuando David Ajá. danzó, Ah, pero dice que eso se no era en quitó, medio. ¿ah? Pero No, la no, Biblia no dice tanto en medio, lo dice que diferente que era eso, ¿no? Lo diferente, cuando David danzó él en sobriedad, en su cuestión, y su mujer, dice que su mujer se molestó mucho, ¿ok? Y vemos esto hoy día, que este rey que está aquí en el capítulo 12, dice que se vistió de ropas reales y se sentó en el tribunal. Esas ropas reales, leyendo un poco sobre esto, esas ropas reales eran de un color plateado, era llamativo, era ¿dónde, imponente. en En dónde el, en leyó? el, en el 12 22, Ajá. 21, perdón, 12:21, dice: un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y dio un discurso. Eso es lo que quiere decir allí. Ah, estamos en Hechos, ¿no? Ok, Sí, sí. en Hechos Razón. 12. En Hechos 12. Estamos hablando del mismo, del Herodes, de este Herodes, pero no Herodes Agripa, sino Agripa 1. Agripa uno, Agripa Ajá, uno. es correcto. Este Ajá, hombre, Fidel, entonces, dígame, dale, hermano. dale, termina. Sigue, sigue. Poder político, sí tenía poder político, porque el poder político lo tenía el César, ¿no? El poder político lo tenía, porque el César le dio poderes a ellos. E inclusive ellos no tenían, este Agripa, Ajá. en la clase anterior, no, nosotros vimos que este hombre era impuesto inclusive. No tenía ni siquiera, por la parte normal, él no podía ser, no podía tener este cargo. ¿Ok? En el capítulo 12, lo vimos la semana pasada, él no podía tener este cargo, él incluso lo tomó por dedocracia, fue impuesto directamente de la parte del Imperio Romano. Él no fue, eso no le tocaba a él, le tocaba inclusive a su papá, a su tío, Ah, ¿ok? Antiguo. No le tocaba a él. Hermano, ¿quién iba a decir algo? Ajá, con respecto a los Herodes, Ajá, dígame, hermano. ellos, por ejemplo, para quedar un poquito claro, Herodes Antipas fue el que condenó a nuestro Señor. Herodes Agripa es este que está en Hechos, fue quien mató al apóstol Santiago. Ajá. Voy hacia atrás. Herodes Alquilado. Arquelao, él estaba reinando cuando murió el padre junto con Herodes Antipas, pero Herodes Antipas confabuló con él, con el emperador Alquilado. romano, y Arquelao fue destituido. Tuvo que lo exiliaron. Eso es Y el correcto. primer Herodes, que fue Herodes el El grande. Grande. Ujú. Sí. Así Ellos, es. ellos, ellos eran eh, eso que tú dices, la dedocracia, se quitaban, se ponían, se confabulaban unos contra Se otros, pisaban la manguera. sí, un desorden completo, ellos eran un Sí, desorden completo. se pisaban la manguera. Y por supuesto, eh, ellos tenían súper gobernado toda esta zona, por supuesto, por lo menos Alquilado reinaba toda Judea y Samaria. Eh, luego ahí cuando fue exiliado, bueno, tuvo Antipas allí, cuando mató
a Juan el Bautista. Pero también vamos a ir un momentico aquí a Lucas 23, 7 al 12. Habla cuando... Vamos a ir a Lucas un momentico para ver que 23, Lucas 23. Para hacer un poquito de remembranza aquí. Del 7 al 12. Dice así, y al saber que era la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él. Esperaba verle hacer alguna señal. Dice, y le hacían muchas preguntas, pero él nada le respondió. Dice, y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y le escarneció, vistiéndole con una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. O sea, fíjate que hasta eso, ¿no? Hasta esa maldad unió a Herodes con Pilato. Pero vemos que no fue Herodes quien acusó a Jesús, ni nada de esto. Le digo, bueno, mira, dime, vale, yo quiero verte. Se alegró inclusive cuando vio a Jesús, pues quería ver las maravillas, pero no fue así. Dios no es lo que uno quiere, sino lo que Él quiere. Eso me gusta también de este capítulo y de la historia, pues, de esta historia tan bella como fue con todo el acontecimiento grande que hubo en la cruz, cuando nuestro Señor Jesucristo fue llevado a ese madero. ¿Alguien más por aquí? Hermano, eso que usted acaba de decir, que cuando llevaron al Señor y Pilato se alegró porque quería que el Señor hiciera alguna maravilla, algún milagro. No fue Pilato, fue Herodes. Perdón, Herodes. Él creía quizás que el Señor era un juguete, era un payaso, pero en la actualidad también pasa lo mismo. Cada uno quiere acomodar al Señor a su real gusto y entender, y que Él haga las cosas cuando la persona quiere. Así es. Agustín, ¿quiere agregar algo? Luis Alejandro. Si no, continuamos. Está todo muy claro, hermano. Muchas gracias. Bien. Entonces, vamos a ver, entonces, vemos ahora de este Herodes, ¿no? Estamos hablando de este Herodes el tetrarca, que por supuesto, o sea, todavía en este hecho, estaban los apóstoles, estaba todavía mandando. Incluso ya había pasado Juan el Bautista, ya había muerto Jesús, ya había incluso, había muerto apedreado, me ayudan. Esteban, ya en el capítulo anterior había muerto Jacobo, y estaba en este capítulo, vuelve a entrar en función Herodes, el tetrarca, y dice que bueno, que tenía vínculos, que se había criado junto con Manaén, que tenían, que diferentes caminos tomaron estas personas que fueron criados juntos. Y esto nos enseña también muchas cosas, hermano. Cuando muchos nos criamos, a veces, mira, somos hermanos de crianza, somos hermanos y nos han criado bajo el mismo esquema, y bueno, uno sale por aquí, otro sale por allá. Inclusive familiares, nos criamos muchas veces entre primos, y bueno,
Unos salen buenos y unos no tan buenos, ¿eh? Pero con el mismo, me imagino con el mismo estilo. Y el mismo Señor nos dice, bueno, mira, tienes dos caminos y tú lo puedes escoger. Y aquí, por supuesto, Manaén escogió el camino del bien. En el verso 2 dice que ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Aquí cuando habla de en este versículo, y dice que eran profetas y maestros los que ministraban. Esa palabra ministrar, hermano, nosotros debemos también tenerla en cuenta que no es tampoco es una cosa, a veces vemos la palabra ministrar, vemos como un ministro, vemos como algo que tiene que ser con un cargo específico, sino una función que debemos tener todos los cristianos. Nosotros tenemos que ministrar para el Señor, debemos trabajar para el Señor. Esta palabra ministrar es trabajar para el Señor, predicar el evangelio, hablar las buenas nuevas de salvación, porque eso es lo que estaban haciendo estos profetas y maestros. Y cuando vemos muchas veces el tiempo y el espacio, y me quiero parar un poquito aquí también, cuando hablamos de la palabra profetas, queremos darle una connotación también de algo pero sobrenatural, que nos va a venir de una manera específica, como muchas veces vemos en muchas congregaciones. Y te digo, o muchas doctrinas que hablan de profecía, hablan de acontecimientos que van a ocurrir. Por supuesto, eso es verdad. Eso es verdad. Cuando hablamos de profecía, estos hombres hablaban de lo que iba a ocurrir, pero dentro del marco de Dios. Aquí lo han torcido completamente, hermano. Cuando quieren profetizar y quieren ser hombres que quieren adivinar del futuro de una persona. Y esto no es profeta, este es brujo, hechicero. Cuando vemos que quieren decirnos cualquier cosa te va a pasar tal cosa. Dios me habló y me dijo tal cosa, porque te estoy profetizando, y ponen en el nombre de Dios cosas que la palabra no dice. Porque estas personas profetizaban la voz de Dios. La voz de Dios, ¿por qué? Porque realmente no había ocurrido. Y cuando vemos la palabra de Dios, ¿qué nos dice la palabra que debemos ser nosotros? Profetas, porque anunciamos las buenas nuevas de salvación. Anunciamos la segunda venida de Cristo. No ha ocurrido. Por eso somos profetas. Es un estilo que quiero decirle. O sea, mucho cuidado cuando le tenemos temor a esta palabra. Incluso le decimos, vemos lo que acabo de anunciarle sobre estas personas que quieren hablarle a otra persona de su futuro natural, de un futuro natural, de una profecía, supuesta profecía que no ha ocurrido en su vida. Te veo mal, te veo que tu matrimonio está mal, y se meten en la vida de las personas y toman una acción que no debemos tomarla. Nosotros con la palabra de Dios podemos asesorar, podemos llevar a un matrimonio si está desviado, pero con la palabra de Dios. Incluso con la palabra de Dios podemos corregir a nuestros hijos, podemos corregir a nuestros hermanos, porque la misma palabra lo dice.
En 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. ¿Para qué es útil la palabra de Dios? Pero no en ningún momento podemos utilizar esto como profecía, como profetas aquí en la tierra diciéndole a las personas qué es lo que va a pasar en su vida natural, sino lo que nos manda anunciar la palabra de Dios. Entonces, esto es ministrar. Estoy ministrando y comienzan a hacer unas cosas, hermano, estas doctrinas. Te estoy ministrando porque el Señor me está hablando. Comienzan a decir cosas, unos conjuros, unas cosas que la palabra de Dios no te enseña. Y hoy nosotros vemos a través de esta palabra, dice, ministrando esto al Señor. Nosotros tenemos que ministrarle al Señor, trabajar al Señor. Somos obreros capaces de llevar y sembrar la palabra de Dios. Porque todos tenemos la capacidad, porque todos hemos sido revestidos de la sangre de Cristo. A través del Evangelio, a través del bautismo. Y debemos conocer lo básico para poder llevar las buenas nuevas de salvación. Y cuando dice ayunando, muchos también toman esa palabra ayunando como un sacrificio. Y dice, y ayunando, esa palabra ayunando. Ayunando no es pasar hambre, hermano. Ayunando no es pasar hambre. Ayunar es apartarse con un propósito específico, hermano, a la oración, a orar. Y eso tiene que ser ayuno y oración. Porque el que ayuna y está lavando, planchando y cocinando y haciendo cosas, hermano, no tiene propósito. No tiene propósito. Y el propósito, aquí lo vemos. El propósito específico, aquí lo vemos. Adelante, hermano Ley. Me dijo que no escuché, ¿ya puedo hablar? Sí, adelante. Ah, bueno, sí, yo estoy de acuerdo por lo menos con la parte del ayuno, pues, o sea, que yo me levanto y voy a ayunar y como a las 12 o como a las 6 de la tarde mm, y no oro, pues. Entonces, eso realmente, pues, de repente la persona tiene la buena intención, pero no es realmente El propósito. en el espíritu. O sea, hacerlo en el espíritu quiere decir que yo estoy, por supuesto, en mi cuerpito de carne, ¿verdad? Y ponte, si estoy en el trabajo, me aparto. Yo he ayunado cuando he estado trabajando. Yo trabajaba en el laboratorio en Caracas y yo estaba ayunando porque tenía problemas en el trabajo. Y ayuné 3 días con varias hermanas allá en la iglesia porque tenía muchos problemas y yo cada hora me metí al baño 15 minutos para orar de rodillas y volví a salir. Y así, claro, estaba trabajando, pues. Y bueno, yo ayuné y oré y todo. Y bueno, a la final me votaron con todo lo que ayuné. Pero, Vea la respuesta que tiene aquí, hermana, en el mismo versículo. ¿en cuál? Ahí en el mismo versículo. Dice, Pero te he dicho, pero dígame cuál para yo leer. estamos leyendo el 12.3, el 13, perdón, el 13.2. Ah, bueno, yo Estamos también, ahí. déjeme llegar, espere, que voy a mandar para allá. Porque ya salimos del 13.1. Que es Ajá, donde ¿qué quiero? estamos, es el estudio. Ahora vamos por el 13.2. 13:2. Ajá, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra en que los he llamado. Ajá. Vemos, yo estoy explicándole un poco sobre la administración, que es el trabajo de nosotros los cristianos, ministrar, hablar la palabra de Dios. ¿Okay? Sí, ahora más a través de la palabra como lo haría Cristo, dándole la palabra de Dios, eso es lo que es ministrar. ¿Okay? Vemos No, la administración, no el es que, trabajo. o sea, no es que nos tenemos que llenar de bombos y platinos, sencillamente lo podemos hacer de una manera suave, más tranquila, por lo menos las mujeres que podemos hablar un poquito distinto a los hombres, y dar palabra de Dios, eso es ministrar, y eso es el día a día de nosotros. Sí, pero muchas veces cuando esa palabra ministro o ministrar, la vemos como algo muy, como que si tuviéramos un cargo, como Un si tuviéramos rango. si tuviéramos un rango.
mucho de ego, al igual cuando se dice líderes de la iglesia, cuando la Biblia ni una parte dice líder, o sea, tenemos que cuidarnos mucho de eso, pues eso son trampas que pone Satanás, pues todos somos siervos y ya. Cierro, por supuesto, no es que no haya un liderazgo, porque los liderazgos, acuérdense que son funciones específicas, todos somos hermanos, pero los liderazgos son funciones, porque no todos podemos ser ojos, no todos podemos ser pies, no podemos ser oídos, no podemos ser boca. Hay funciones específicas y los dones que tenemos cada uno de nosotros. ¿Eh? Los dones para administrar, los dones para trabajar por el Señor. Por eso es que les recalco, ese ministrar es trabajar por el Señor. Trabajar, cada quien según sus Yo estoy dones. con lo que usted está diciendo plenamente, hermano. Menciono lo de la palabra liderazgo porque en ocasiones me incluyo, ¿no? Yo no soy así, pero debo incluirme porque yo soy parte de la iglesia, ¿no? Pero vamos a ser a veces muy apegados a la palabra, ¿no? Y entonces, bueno, entonces si vamos a ser apegados, la palabra líder no está en ninguna parte, o sea, que lo que quiero decir con esto es que a veces no tenemos que buscarle la quinta pata al gato. Obviamente que tienen que haber hermanos encargados con un nivel de compromiso más alto, quizás con más madurez, con más experiencia. Y en el caso por lo menos de nosotros, la congregación en Madrid, ¿verdad? Madrid Centro, que nosotros no tenemos un predicador, tenemos hermanos y hermanas comprometidas. Así O sea, es. es un que se maneja desde ese punto de vista, pues distinto porque no hay un predicador y no hay un... Yo los invito a ir a Timoteo. Yo los invito a ir a Timoteo. ¿Ok? Basándose en lo que es la parte del liderazgo, saliéndonos un poquito de lo que estamos hablando. Por eso es que en muchas congregaciones no hay pastores. ¿Ok? No hay pastores. Y esto es importante que lo conozcamos, porque muchos a veces nos confundimos, incluso hablamos del pastor en plural. Y la parte deberíamos hablarlo en plural, no en singular. Claro, porque Porque el hasta obispado, antier nada más dice mi pastor. Entonces, ¿a quién le está sí, dando la gloria? El pastor es claro, Jesús. que estoy de acuerdo, porque el obispado está concebido bajo una pluralidad, no una singularidad. Eso es correcto. Entonces, la parte Ah, plural nos dice Timoteo, aquí en el capítulo 3 de Primera de Timoteo, los requisitos bíblicos que deben tener el que anhela, no todo el mundo, sino el que anhela el obispado, el pastor, ¿ok? El ancianato. Y no puede ser uno, tiene que ser mínimo dos, para que si uno cae el otro lo levante. Entonces, esto enseña lo que es el liderazgo que estamos conversando ahorita, hermano. Aquí nos enseña las funciones específicas que debe tener y cuáles son las características de un obispo, pastor o anciano de una congregación. Por eso es que allí en Madrid, igual que aquí en San Juan de los Morros, Venezuela, nosotros no tenemos ancianos. claro. Tenemos, tenemos funciones específicas de ser evangelistas, tenemos funciones específicas de ser predicadores, que somos todos, pero por supuesto cada uno con su función específica, el don específico, porque muchas veces queremos, pero no podemos. ¿Estamos Claro, claros ¿no? Y allí? nosotros es una congregación que tiene poco tiempo. Ni siquiera el tiempo, hermano. Nosotros a veces tenemos congregaciones que tienen años y años y años y no tienen pastores, no tienen ancianos. Y eso es la función de Pablo a partir de ahorita, a partir de este capítulo vamos a ver qué es lo que anhela Pablo y qué es lo que dice Pablo, establecer ancianos en cada congregación. ¿Eh? Eh, Creo que estamos sobre la hora ya, Alejandrito. Así es, hermano. Estamos en tiempo. Entonces vamos a dejarlo hasta acá. Vamos a terminar el versículo 2. Solamente. Me dabas 3 minutos. El versículo Amén. 2 de Hechos. Del capítulo 13, hermano, que estamos leyendo ahorita. Fíjate que hemos estudiado en 2 versículos, mira lo que se ha ido el tiempo, ¿no? Cómo nos hemos, cómo enseña la palabra de Dios en cada versículo de la palabra. Dice, aquí está la respuesta de lo que estamos, la respuesta inmediata que se ve cuando
los profetas recibieron la respuesta los profetas y maestros recibieron la respuesta del Espíritu Santo. Cuando ministraban y ayunaban, y le dijo, el Espíritu Santo le dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Aquí, el Espíritu Santo dice que se lo aparten para una misión especial, hermano. Y esto aquí tiene que cortar, porque confunde mucho. Confunde mucho porque vamos a ver algo, pero bueno, ya va. Pablo y Bernabé ya no habían sido apartados por el mismo. Pablo se apartó por Jesús y Bernabé era discípulo de Pablo. Y bueno, esto confunde, ¿verdad? Pero aquí hay una misión específica. Había algo específico y en el verso 3 dice, entonces habiendo ayunado, dice, y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Cuando vemos esto, o sea, ¿cómo es esto? O sea, le impusieron las manos y lo que imponían las manos y para transmitir poder no eran los apóstoles. O sea, ¿cómo es esto? O sea, aquí se lo dejo. Voy a dejar allí eso, porque hay confusión, mucha confusión, hermanos, cuando vemos estos versículos, que creemos que la imposición de manos es única y exclusivamente para transmitir poder. Para transmitir poder. Y estos son para funciones específicas, misiones. Era un misionero de Dios. Y dice que el ángel, que el Espíritu Santo, dice apartarme a Bernabé y a Saulo. Apartármelo para una misión específica. O sea, no me lo toquen para más nada. No me lo ocupen para más nada. Porque ellos llegaron a Antioquía. No llegaron a Antioquía ellos llegaron porque era su viaje, ya estaba establecido que fueran a esas ciudades. Chipre, Antioquía y a Cirene. Eso es correcto. Eran 3 ciudades que tenían que visitar y estaban allí. Era una misión específica que tenía Pablo en este viaje misionero. Si no hubiese sido así, hermano, Pablo hubiese muerto en ese viaje, inmediato. Oye, vamos a ver qué ocurrió. Vamos a ver qué ocurrió en esos viajes misioneros de Pablo. Si no, Pablo, hermano, no hubiese, o sea, ya Pablo no hubiese estado allí, si no hubiese sido bajo la mano del Espíritu Santo, como dice aquí, apartado, tiene una misión específica. Como muchos de nosotros los venezolanos que estamos en otros países, que están en otros países, Alejandro, Luis Alejandro, usted mismo, hermana Ali, Agustín, o sea, los que están. ¿Cuántos venezolanos no hay con misiones específicas, hermano? Yo me acuerdo, cuando yo iba a salir, hermano, yo me acuerdo esto, como si fuese hoy. Hermano, cuando yo iba a salir de Venezuela huyendo de la delincuencia, hermanos, tú creo que tú estabas ahí, Alejandro, en un culto unido de despedida que teníamos, me impusieron las manos para que me fuese bien, en una misión específica, hermano. Y eso lo entendí yo. Cuando llegué a Tenerife, hermano, tenía una misión específica. El peluco, ¿no? Como que si fuese hoy, y no por el frío del aire, sino porque de verdad que Dios, hermano, Dios hace las cosas correctas. Y esto también me enseña a mí hoy, que cuando, así no sea para otro país, hermano, así sea para otra congregación, si usted se va a mudar de un sitio a otro, váyase con la bendición de Dios, hermano. No váyase molesto a la iglesia. No váyase a hablar del ministro o hablar del predicador de la iglesia, hermano. Esto enseña, si tú te vas en buena pro, si tú te vas con la bendición de Dios, tú te vas con la bendición del Espíritu Santo, con la apertura de los hermanos de la iglesia que sepan dónde tú vas y cómo vas, porque te tienes que mudar de un sitio a otro, hermano. Es difícil, hermano, cuando una persona se va
de la congregación molesto o se va por otra situación, es preferible hablar. No se vaya de ninguna congregación donde esté, hermano, sin la bendición de Dios, sin la bendición del Espíritu Santo, porque mal le va. Yo que le digo, mal le va, hermano. Dios me lo bendiga, hermano. Si hay alguien que quiera aportar algo más, quedamos en el versículo 3, que tiene tela que cortar, hermano.